Estamos de vuelta con Giro a la derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar teniendo una muy interesante entrevista, sobre todo en estos momentos que, bueno, parece que nada en contra de la corriente, o mejor dicho, conseguir gente que nada en contra de la corriente es tan difícil. Y para ello he invitado justamente a Giannino Florio, él es nacionalista, coordinador del movimiento político Fuerza Nacional, es estudiante de Ciencia Política en la Universidad Fermín Toro y chef internacional, egresado del Centro de Arte Culinario y Teresa. Además es también director de la Asociación Civil Debate Criollo. Bienvenido, Yanino, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo y a todos los hermanos venezolanos que nos ven. Encantado de estar acá y sobre todo de estos espacios, porque, oye, son espacios para la gente, ¿sabes? Que no están ni de un lado ni del otro, o sea, porque tenemos actualmente, yo sí, yo hay te, que, te iba a corregir ahí, estamos del otro lado, es que aquellos están del mismo. es verdad, tienes toda la razón, exacto. Entonces, y sí, tienen todo como que muy consolidados ellos y de esta parte hay muy pocas ventanas y es excelente que este tipo de iniciativas estén. Así es, de verdad que te agradezco un millón por haberme aceptado esta invitación. Antes Gracias de a ti. ahondar en materia, yo quiero conocerte un poco porque yo te escribo porque te veo a través de redes, justamente porque vi un video que me llamó mucho la atención y hacerlo en estos momentos me parece un acto de valentía porque es mucho más fácil medir hacia dónde sopla el viento, sencillamente ir con la corriente y después cuando no se da lo que la gente esperaba, no, bueno, nos equivocamos todos. Mientras que advertirlo en el momento cuando no es popular, ahí realmente se demuestra, digamos, principios, ¿no? Por sobre el querer unirse a tendencias. Entonces quiero que me hables un poco de ti, tienes 30 años, me estabas comentando por mensaje, pero me interesa saber de dónde nace digamos, este interés tuyo, ¿no? Valga la redundancia, en la política y además cómo, a pesar de solo tener 30 años, ya la tiranía tiene 25 años en el poder, estás tan claro, a diferencia de otras personas. Sí, en realidad 31 años. Ya ahorita este jueves cumplí 31 años. Ah, feliz cumpleaños. Ah, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, mi relación con la política es desde muy chiquito, desde muy pequeño. Y eso que no tengo o no tenía en ese tiempo familias ligadas a la política, nada. Simplemente fue algo que surgió de la nada. Y más allá de que me surgió de la nada, yo diría que es una, ¿sabes? Es una, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Así tú seas joven, tienes que hacerlo. Tienes que tomar a la política como un pilar fundamental en tu vida. Porque no es poca cosa. Estamos hablando de política, estamos hablando de tu país, de lo que te afecta día a día. Entonces hay que darle la importancia que se merece, la importancia que requiere. Y efectivamente soy estudiante de ciencias políticas. En realidad estoy muy intermitente y no me da pena decirlo, Esteban, queridos hermanos venezolanos, producto de la situación país, me ha tocado, ¿sabes? Abandonar, mejor dicho, congelar semestres, volver, y así he estado. Y no me da pena decirlo, soy un joven venezolano, trabajador, se encuentra aquí en Venezuela, en Barquisimeto específicamente, y me veo afectado, como todos, por la terrible crisis que estamos viviendo económicamente hablando, bueno, y en todos los sentidos, en realidad. Entonces, pero sí, la política es pilar, tiene que ser pilar, más allá de que te quieras dedicar o no a la política, tiene que ser un pilar fundamental en la vida de cada uno de los venezolanos. Por desentendernos de la política fue que llegamos a donde llegamos. Totalmente de acuerdo. ¿Y ahora de dónde surge este interés o esta relación que tú tienes con el nacionalismo, ¿no? Que es la ideología con la cual te identificas? Sí, en realidad mi relación con la política nació, como la mayoría de las personas, muy ligada a la mesa de la unidad en ese tiempo, estamos hablando de 2011, 2012. Y claro, muy joven todavía, estaba recién saliendo del colegio y me interesaba la política y digamos, no habían otras alternativas más que la MUD. Entonces empecé por ahí. Sin embargo, mi relación no duró mucho porque al poco tiempo me di cuenta, sobre todo lo de Capriles en el 2013, después de eso, Ujú. cuando mandó a bailar salsa y bueno, después que le robaron las elecciones, eh, fue una decepción gigante y empecé a ver ciertos movimientos de carácter nacionalistas. Puedo hablar del movimiento nacionalista Orden, empecé con ellos, posteriormente fundamos en lo que es hoy en día Fuerza Nacional, te estoy hablando ya del año 2015, y en ese trayecto he podido conocer grandes figuras dentro del nacionalismo venezolano, como lo es Vasco da Costa, que en paz descanse, Ujú. quien fue preso político durante 3 veces, Ujú. torturado, mi hermano, mi querido hermano José Luis Santamaría, que le mando todo el saludo desde acá, y han sido unos guías dentro
de esta, de esta rama, de esta ideología. Muy bien, muy bien. No, no sabía que tenías esa relación con ellos y bueno, con Vasco da Costa nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo ni de conversar con él, pero con Santa María sí, sí lo hemos hecho, así que allí ya por lo menos vemos que hay ciertas alianzas importantes. Ya para entrar en materia, yo quiero justamente que acordemos o que mencionemos justamente aquel video que yo vi en redes sociales, en donde tú básicamente estabas hablando de la mentira, de la nueva farsa que están queriendo montar, ¿no? Para este año 2024, porque ahora, a pesar de lo que se dijo en el pasado, de que ir a elecciones bajo esta tiranía con el CNE, con Nicolás Maduro en el poder, que es un individuo que tiene precio por su cabeza, era un acto de colaboracionismo. Bueno, esas personas que te decían eso, hoy te dicen hay que ir. Es la vía, es lo único que tenemos, copiando el discurso que en el pasado ellos mismos criticaron. Y yo te digo a ti, nuevamente joven, apenas 31 años, hablando de manera frontal en contra de esto, criticándolo, cuestionándolo, ¿no? Y me interesa saber, o sea, ¿cuál es o qué te llevó a ti a concluir eso? ¿Cómo tú te diste cuenta que lo que está en estos momentos en las cúpulas o en la casta política venezolana realmente no representa una salida ni un cambio, Janino, para Venezuela? Sí, efectivamente. Bueno, 2024, un año, no voy a decir electoral, voy a decir electorero. Porque si fuera electoral estuviésemos bajo condiciones normales, pero no estamos en condiciones normales. Sabemos que no son unas elecciones libres. Entonces es un año electorero y por ende salieron los buitres nuevamente a ver qué pescan. Y también hay que pensar en el año 2025. Se vienen unas elecciones a la Asamblea Nacional y María Corina estaba como que al acecho, siempre ha estado al acecho. Bueno, primero jugó para lo que le convenía, precisamente eso que tú estás diciendo, que no se podía votar en una tiranía, que todas estas elecciones estaban compradas, pero era porque ella no aparecía en las encuestas. Una vez que apareció en las encuestas, y no por ella, ojo, porque todo el liderazgo opositor se vino abajo por ellos mismos, porque Correcto. la embarraron totalmente después del gobierno interino. Entonces, bueno, las personas dejaron de creer en ese liderazgo que había, y la única que quedó en este caso fue María Corina Machado. Entonces, simplemente está viendo a ver qué pesca, y hay que decirlo también, con mucho resentimiento, porque también muchas personas que ahorita la apoyan dentro de esa misma falsa oposición, y muchas veces a ella le tiraron muchísimo. Y entonces ella ahorita, bueno, se siente guapa y apoyada, como que bueno, tengo a la gente conmigo, y también no solamente, yo en realidad no creo que haga nada en contra del régimen, y es que simplemente hay que analizar un poco, en esta tiranía no se puede ya votar, y si se vota, estás haciendo, o eres estúpido o eres muy ignorante, de verdad. Pero si sabemos que el gobierno controla absolutamente todos los poderes, controla todos los niveles, es un gobierno, es un régimen que está buscado por lo que tú dijiste, tienen preso en su cabeza. Entonces, por el amor de Dios, ¿cómo vamos a creer que va a venir Nicolás Maduro a darle, sí, es la banda presidencial, la María Corina, toma María Corina, ganaste, bien hecho, te felicito, por el amor de Dios? O sea, hay que ser muy inocente o muy estúpido, lo vuelvo a decir, para creer que una salida en Venezuela es electoral. Ahora, cuando tú, digamos, expresas este punto de vista, ¿cuáles han sido las reacciones, tanto a nivel de redes sociales como en tu entorno? ¿Son mayormente insultos, despectivos, gente cuestionándote, o ves también muchas muestras de apoyo? Yo diría que un 50-50. Tampoco hay que decir que todos los venezolanos apoyan ese circo, porque no es así. Sin embargo, hay una buena parte de la población que lo apoya. Yo quiero pensar que es por ignorancia. Sin embargo, oye, después de 25 años y que sigamos con este tipo de teatro, es porque no hemos aprendido. Y no sé, ¿será que nos hace falta llevar más vainas para ver si logramos aprender o qué? A la fuerza, aún más. Pero yo diría que un 50-50. Tampoco está todo el país perdido, porque no es así. Hay muchas personas que están claras, y es grato saber que también hay un buen porcentaje de la población que está claro en esto. ¿Cómo es, digamos, hacer ese tipo de política a través de las redes? Tú mismo lo mencionaste, los medios de comunicación tradicional están comprados o se autocensuran justamente para que no los cierren. Digamos,
Hubo una persona que yo entrevisté hace poco que me encantó el término. No los llama generadores de opinión, sino los degeneradores de opinión de Venezuela. Obviamente están alineados con la casta política, jamás le darían voz a alguien que no pertenezca a esos grupos. Y bueno, sumado a eso tenemos todo lo que es la estructura criminal, los militares, los colectivos que están en misma gente arma, todo el sistema de propaganda, ¿no? ¿Cómo es hacer política en ese contexto? O sea, ¿realmente hay manera de llegar a la gente? ¿Hay manera de llevar este mensaje distinto hacia ellos? Y si lo reciben, ¿hay receptividad? Es muy difícil, Esteban, queridos hermanos venezolanos. Es muy difícil porque nos estamos enfrentando a dos polos increíblemente fuertes y muy consolidados en sus cosas. Eso no lo podemos negar. No podemos negar que el chavismo está consolidado en ellos y que la misma falsa oposición también están consolidados y tienen sus medios y tienen todo su aparataje. Es muy difícil, sin embargo, si nos ponemos a analizar un poco en los últimos años o lo comparamos a los últimos años, vemos que hoy en día hay más ventanas y que poco a poco van a seguir abriéndose ese tipo de ventanas, este tipo, como esto, por ejemplo, como este programa. Entonces, sí considero que es muy difícil, sin embargo, vamos avanzando. Y yo diría que en unos próximos años ya el aparataje, la maquinaria que vamos a tener de este lado va a ser muy fuerte y ahí sí vamos a hacer temblar a todas esas personas, esos falsos líderes, opositores y chavistas, por supuesto, que pretenden o que se creen intocables y que nadie les puede hacer absolutamente nada. Reformulo la última parte, cuando tú, a los que sí logras llegarles, ¿no? A través de redes o en persona, cuando les hablas justamente de estas alternativas, ¿tú sí sientes que hay receptividad o sientes que todavía están dormidos pensando, digamos, en pajaritos preñados, ¿no? Refiriéndome, por supuesto, a estos del G4, ¿no? Y del chavismo. Sí, es que siempre hay muchos que todavía creen en pajaritos preñados. Desgraciadamente se dejan llevar por lo que dicen los grandes medios de comunicación, que están comprados por un bando o el otro. Sí, hay unos que están todavía creyendo cuentos de caminos, cuentos de hadas, y, y no los culpo en realidad, tampoco hay que culparlos, hay que ser tan duros con ellos. ¿Por qué? Porque bueno, es lo que ven. Desgraciadamente, tal vez no le hemos todavía podido llegar a esas personas, vamos en camino a llegarles, pero considero que sí hemos tenido un avance importante los que estamos de este lado y de verdad que eso es un buen... Hay esperanza. Yo puedo decir que hay esperanza. Pasado estas elecciones que vienen este año, ¿tú crees que puede venir ya finalmente el despertar? Porque fíjate algo, en el pasado hubo mucha gente que creyó que, bueno, después de lo de Capriles que mencionabas en el 2013, cuando mandó a la gente a tocar cacerolas y a bailar salsa y a cantar y qué sé yo, y poner música a todo volumen, yo fui uno de los que creyó, yo dije, bueno, ahora sí despertamos, porque incluso yo desperté fue allí. No del todo, todavía quedaba medio dormido alguna parte de mi cerebro, ¿no? Pero por lo menos esa fue como mi primera señal que yo dije, ya va, acá las cuestiones no están bien. Sin embargo, después de eso, vimos como en el 2015, cuando Ramos Alú se hace presidente de la Asamblea Nacional y saca los cuadros de Chávez, la gente otra vez empezó con la euforia. Después vimos en el 2017, en el 2014 con la salida, en el 2019 con el interinato y ahora lo estamos viendo justamente con la señora María Corina Machado. ¿Tú crees que ya por fin, pasado este fracaso, porque sabemos lo que va a ser otro fracaso, la gente despierta o el día de mañana les venden otro Mesías y vuelven a caer exactamente lo mismo con el mismo cuento de siempre? Yo confío que tenemos esperanza. Yo confío en la esperanza, ¿verdad que sí? Yo creo que tenemos esperanza. Sin duda alguna, las personas, los ciudadanos que queden todavía confiando en este tipo de teatros, se van a encontrar con una pared, van a chocar contra una pared y el golpe va a ser muy fuerte, casi en comparación con lo que fue el gobierno interino, la Asamblea Nacional, todo eso. Entonces, va a haber, digamos, vamos a hacer, sí, vendría siendo el cuarto golpe, incluso ni siquiera el tercero, el cuarto golpe que van a recibir la ciudadanía, el cuarto choque, al menos en los últimos, ¿qué? 10 años, vamos a decirlo así. Entonces, oye, y sin embargo, yo confío en que el pueblo, el ciudadano venezolano, va a poder ir más allá y va a sobreponerse de esto. Claro, si se encuentran con un liderazgo, digamos, vacío, por supuesto que el primero que venga con un mediano aparataje se va a aprovechar de ello. Desgraciadamente es así. ¿Por qué? Porque también hay que comprender la ciudadanía. La ciudadanía está
le hace falta una persona, le hace falta un líder a quien seguir. No debería ser, ojo, porque nosotros deberíamos seguir ideas. Correcto. Pero bueno, así es la ciudadanía, así es el pueblo en general. Entonces, ahí es donde tenemos que estar nosotros de este lado a decir, bueno, mira, la cosa es así, así y así. No podemos voltear de nuevo a todas esas personas que nos han hecho tanto mal, que han jugado con nuestras esperanzas. Aquí estamos nosotros. ¿Qué proponemos? Proponemos esto, esto y esto. Para eso se tiene que hacer una gran alianza de fuerzas, de movimientos, de iniciativas que representen verdaderamente a la derecha venezolana en todo lo que conlleva eso y consolidar de aquí al 2025 una fuerza imparable que podamos enfrentar a esos dos grandes bandos que no sirven para nada. Tú acabas de mencionar algo muy importante, que es justamente que si hay un vacío, viene alguien, el que tenga el aparataje y lo llena. Y es totalmente cierto. En política no existen vacíos. Cuando ese vacío se genera, alguien lo llena, por muy mediocre incluso que sea, porque bueno, las circunstancias lo llevaron a tener suerte en ese momento. Sin embargo, justamente me está dando de una u otra manera la solución, que es unificar, ¿no?, a estos otros movimientos alternativos, y lo propio también se puede hacer a nivel mediático. Yo lo estaba conversando hace unas semanas, Janino, y perdón que me extienda tanto, con gente que, bueno, son creadores de contenido, al igual que yo, y estábamos colocando de ejemplo el caso de Argentina, de cómo los influencers, los intelectuales, toda la gente que está en estas cuestiones alternativas, entre ellos se apoyaban, hay una especie de cohesión, ¿no?, de colaboración, hay un espíritu colaborativo, digamos, en estos grupos. Y en Venezuela eso no lo hemos visto. Y cuando yo les preguntaba a ellos, bueno, salió la palabra ego a relucir, ¿no? La palabra ego, ¿no? Es que el ego, estoy totalmente de acuerdo, pero entonces, tomando en cuenta eso, ¿cómo podemos hacer una realidad eso que estás mencionando, algo tangible, de que los movimientos, yo lo traté en el pasado, te lo digo, y ahí mencionaste, incluso a nivel comunicacional hicimos una alianza, el movimiento Orden, con Contrapoder 3.0, con las revistas libertarias, con Derecha Ciudadana estaba en aquel momento, el movimiento libertario, o sea, gente que ideológicamente estaban unos opuestos a otros, solo que ninguno era socialista. Esa fue como que la premisa de la cual partimos. Pero al final siempre existen elementos que terminan arruinando estos esfuerzos, Janino, y yo creo que es justamente por el tema de los egos personales. ¿Cómo hacemos o cómo le vendemos la idea a estos movimientos alternativos de que hay que dejar eso a un lado y de una u otra manera, bueno, empezar ahora sí a trabajar en equipo? Muy interesante esa pregunta y yo te daré una sola palabra para explicarte esto: nacionalismo. En el momento que nosotros coloquemos a nuestro país por encima de nuestros egos, de nuestros intereses, porque todos tenemos interés, eso es normal, eso es lo más normal del mundo. El mundo se mueve por intereses, pero en el momento que nosotros coloquemos a nuestra nación por encima de esos intereses, de esos egos, nosotros vamos por fin a poder consolidar una fuerza verdaderamente potente, gigante, que haga frente de una vez por todas a los dos, que al final es uno solo, un solo polo, que es el que ha, digamos, comandado, por así decirlo, la política venezolana en los últimos años. Entonces, tenemos que dejar, es verdad, y es una crítica a todos nosotros, a todos los que estamos de este lado, y dejar temas de egos, dejar temas de intereses personales, partidistas o de organizaciones, y colocar a Venezuela, porque yo creo que tenemos todos algo en común, que es salir de este gobierno, salir de esta tiranía. Entonces, tenemos que ponernos en base a eso y de verdad ponernos la mano en el corazón y actuar en concordancia a eso. A pesar que eso pueda significar, oye, bajar la cabeza en más de una oportunidad. Pero si hay que hacerlo, porque no estamos hablando de Janino, no estamos hablando de Esteban, estamos hablando de Venezuela. O la perdemos de una vez por todas o la recuperamos de una vez por todas. Y el tema de acá es que no hay más personas que nosotros, que todas estas, digamos, que todos los que nos encontramos de este lado, para ese trabajo. Ya hemos visto que la falsa oposición no sirve para eso, no va a recuperar al país, entonces quedamos somos nosotros. En nuestras manos está, como lo mencioné, dejar temas de egos, dejar los egos a un lado y poner a la nación por encima de cualquier cosa.
Estoy de acuerdo contigo. Ahora también déjame cuestionarte un poco, porque mencionas la palabra nacionalismo. El nacionalismo no es nada más, o no nada más batado digamos, al respeto que tú le puedes tener a la nación como lo estás mencionando, ¿no? Porque yo podría decirte, bueno, soy patriota, pero no nacionalista, porque el nacionalismo también implica una ideología. Al tú usar ese término, quizás no estás también de una vez discriminando a quienes no comparten esa ideología, Yanino. Sí, efectivamente el nacionalismo incluso va muchísimo más allá. Tienes razón en esa parte. Lo reconozco, te lo reconozco. Sin embargo, se entiende la idea de que aquí tenemos que poner la nación por encima de cualquier cosa. Así de sencillo. Llámalo nacionalismo, llámalo libertario, llámalo como lo llames, pero aquí tenemos que colocar a Patriotismo. Venezuela. Vamos a decirle patriotismo porque, bueno, Vamos a allí decirlo no hay patriotismo. ideología envuelta. Pero sí, me quedaba esa duda porque yo Sí. te aseguro, sí, yo no soy nacionalista y no me considero nacionalista. Y obviamente yo no estoy tampoco en el tema del activismo, pero yo te aseguro que si tú le traes esa idea a alguien y si tu idea realmente es unir a estas plataformas, a alguien que sea libertario o a alguien que sea conservador, no nacionalista, ¿no? Te va a decir, no, yo no quiero nada con eso porque eso no es lo que me representa. Entonces, por eso yo creo que también tenemos que, bueno, buscar la manera, incluso hasta en el lenguaje, de buscarle solución a estos problemas. Ya para ir finalizando, Yanino, un último mensaje que justamente tú le des a la gente, pero sobre todo a los jóvenes. Y yo sé que esto puede sonar cliché, pero los jóvenes, la gente de tu edad, la gente de mi edad, o sea, cuando Hugo Chávez llegó al poder, yo no había ni cumplido los 4 años. Tú no habrías cumplido, bueno, los 6 quizás, a lo sumo, 6, 7, ¿no? Pues, más o menos esa edad tendría. Entonces, a esta generación le cayó o le cayeron las consecuencias de los errores de generaciones pasadas. Y sin embargo, es a quienes nos corresponde, nos guste o no, solucionarlo, si es que le queremos buscar solución a esto. Entonces, enfocándonos sobre todo en los jóvenes, en las nuevas generaciones, ¿qué mensaje tú le puedes mandar de esperanza, o más que de esperanza, de realismo, pero de qué se puede hacer para justamente ponerle un fin a esta tragedia que, bueno, ya va camino a las 3 décadas? Exactamente, es que el tema a nosotros los jóvenes nos ha pegado muchísimo. No solamente los que estamos acá, también los que les han tocado salir. Yo creo que estés afuera, estés aquí adentro, igual hay muchos sentimientos encontrados, muchas faltas de oportunidades, sobre todo los que estamos acá. Y nos hemos visto, digamos, nuestra generación es la que más se ha visto afectada por los errores precisamente de las generaciones que estaban gobernando en ese tiempo, o que estaban, digamos, o que tenían el poder para poner a un político como presidente, vamos a decirlo así. Hemos pagado sus errores nosotros y en nosotros está la solución también. Nos guste o no, en nosotros está la solución, porque ya hemos visto que en la práctica no podemos no contar, a ver, pero ya ellos tienen sus ideas muy arraigadas en su mayoría. Entonces, nosotros los jóvenes somos un poco más flexibles, sabemos moldearnos incluso a todas estas nuevas tecnologías, estas nuevas técnicas, estas nuevas cosas que la tecnología nos ha podido permitir, que nos ha dado la tecnología para entonces nosotros poder abarcar un mayor número de personas, como esta iniciativa que tienes tú, Esteban, por ejemplo. Entonces en nosotros está la tarea. Y sí, yo sé que a veces es difícil asumir un rol de liderazgo estando acá en Venezuela y más siendo joven, porque eso choca con tus trabajos, con tus otras obligaciones, con los problemas que tenemos en el día a día y sobre todo por el miedo, Esteban. También hay que decirlo. Yo no te voy a negar que yo no tengo miedo. Por supuesto que yo tengo miedo. Sin embargo, tengo dos opciones, que ese miedo me paralice o que me permita estar aquí hoy contigo, levantando mi voz y haciendo este llamado a los jóvenes como yo. Yo decidí que a pesar del miedo, hacerlo, alzar mi voz y, digamos, llamar a la acción a esos jóvenes a que de una vez por todas dejemos el miedo que nos paraliza y nos enfoquemos en actuar a pesar del miedo, porque es que estamos perdiendo el país. ¿Cuántos años más vamos a durar con esto? ¿Cuántos años más vamos a soportar esto? Por el amor de Dios, ya son 25 años. Entonces, no nos queda de otra, es que no nos queda de otra más que actuar. Y mientras antes lo hagamos y antes superemos el miedo o actuemos aún con miedo, más rápido vamos a salir de esto. Tenemos que ponernos la mano en el corazón y deberá ser consciente de que sí, hay muchos riesgos. Esteban, mi mamá tuvo que salir hace poco de Venezuela porque lo estaban amenazando.
porque ella estaba trabajando con una fundación y le dijeron que estaba financiando actividades terroristas y tuvo que salir de la noche a la mañana. A mí me llegaron aquí a mi casa hace unos meses la policía, porque también estaba con el trabajo con la fundación. Entonces me dijeron, sí, que estaba financiando actividades terroristas. ¿Qué actividades terroristas, chicos? Entonces, pero por supuesto que hay riesgo, por supuesto que hay miedo. Sin embargo, es un miedo que no te puede paralizar. Tiene que ser un miedo que te ayude a actuar, que te impulse a actuar. Y, oye, volvemos al tema de que estábamos hablando hace unos minutos, dejar los egos a un lado y poder consolidar una plataforma de verdad que permita el impulso para presentarles a esa ciudadanía, a ese ciudadano común, una verdadera alternativa, una verdadera solución, una verdadera salida a todo este problema. Es así, de verdad que te aplaudo la valentía, porque valentía no es no sentir miedo, sino justamente tomar estas posturas que estás teniendo, y lo pongo en contraste con cuestiones que he visto de gente que a la primera se arrodilla en el régimen, ¿no? Incluso gente que vive fuera del país, ni siquiera adentro, y una amenacita y ya las rodillas le empiezan a temblar. De verdad que tú eres una muestra de que si te vas a enfrentar a esto, tiene que ser así. Si no, no te enfrentes y ya baja la cabeza y bueno, acostúmbrate entonces al sistema, pero uno sabe qué riesgos corre cuando se mete en esto, y evidentemente las posturas como la tuya las aplaudo, me quito el sombrero, y de verdad que te agradezco un montón por tu valentía y por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha, Yanino. Agradecido contigo, Esteban, queridos hermanos venezolanos que nos ven. De verdad que le pido al universo que te siga dando, Esteban, todas las herramientas, todas las fuerzas para continuar con esta labor, a ti y a tu equipo. Seguro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, era Yanino Florio justamente comentándonos sobre la política venezolana, y me quedo con ese comentario del final, porque nosotros tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, tenemos que saber cuáles son los riesgos que se corren dentro y fuera del país, y en base a eso tomar nuestras decisiones. Él ha decidido dentro de Venezuela seguir dando la batalla y bueno, tratar de convencer por supuesto a la mayoría de los ciudadanos para que abran los ojos y de una u otra manera ya iniciar el cambio en el país. Y bueno, hay otros que hemos tomado otro tipo de plataformas, ¿no? y de rutas, pero que evidentemente solamente unidos vamos a lograr el fin, que es la salida de la tiranía. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma, que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.